Bueno, muy buenos días a los que recién se están incorporando. Estamos ya listos para el desarrollo de la clase número 7 del curso de Derecho Procesal Constitucional. Para la semana número 7 tenemos el desarrollo de lo que es el habeas corpus, desde su latinismo o como es conocido, exhibición personal. Vamos a iniciar con los antecedentes de esta garantía constitucional. El habeas corpus, cuya traducción la podemos tener desde, más que una traducción, es una interpretación, que tengas el cuerpo. Esta tiene su origen en Inglaterra, en donde se garantizaba la libertad individual, permitiendo que cualquier persona presa ilegalmente, ojo, aquí estábamos solo ante personas detenidas ilegalmente, pudieran acudir a la justicia. El habeas corpus fue reconocido en Inglaterra por la ley en el año de 1640. No obstante, aquí ya platicamos que la Carta Magna ya regulaba algunos derechos en relación a esto. La Carta Magna regulaba ya en relación a que la gente solo podía ser detenida con causa justificada, que lo tendríamos como un antecedente histórico de lo que es el principio de legalidad. Entonces, de esta cuenta, pero aquí mencionamos ya el habeas corpus per se, es decir, propiamente la exhibición personal, tiene su antecedente en 1640. El requerimiento va dirigido a toda clase de autoridades, tratándose de aclarar principalmente que si estas autoridades han adoptado o no esa medida dentro de su competencia y de una forma legal. Recordemos ahora, independientemente que vamos a continuar con los antecedentes, en Guatemala tiene, esa es una de las preguntas, yo no sé si ya les mandaron unos temas de investigación, un cuestionario, un laboratorio. No me lo van a pedir a mí porque yo les digo, es como que ustedes me piden que yo les repita un examen o un extraordinario, no puedo. Y necesito que verifiquen porque es una de las preguntas que les anticipo que tienen que investigar. ¿Cuántas y cuáles constituciones ha tenido Guatemala? ¿Cuáles han sido? Y para eso les he de recordar que Guatemala, estamos hablando desde la época de 1821, época de que se fue declarado independiente Guatemala. O sea, se declaró independiente y estaba todavía con leyes de la corona. ¿Qué leyes eran estas? Por ahí está el Código de Napoleón y está una constitución que tiene un nombre especial. Entonces, esta es una de las, y de una vez les anticipo que es una de las preguntas de ese laboratorio. Entonces, ojo, ¿cuál es la primera constitución con la que empezó a funcionar Guatemala? Se las anticipo porque necesito que esas investigaciones las hagan a conciencia. Seguimos con los antecedentes. El habeas corpus se trataba de una acción posesoria que se ejercía sobre una cosa o bien en virtud del dominio que el hombre libre tenía sobre su cuerpo. Ojo con esto. Aquí lo estamos tratando, en esta época se trabajaba el cuerpo como propiedad, como un patrimonio. Se hablaba entonces de un derecho patrimonial en el que el cuerpo se equiparaba a una cosa. Es como decir, es mi caballo, es mi vaca, en este es mi cuerpo y por eso lo estoy exigiendo que sea exhibido. Por estar sometido a la voluntad del propietario. Era recobrado mediante el interdicto, o sea, había un procedimiento. Ahora bien, en cambio, el caso de los esclavos. ¿Qué pasaba con el caso de los esclavos? El esclavo, en cambio, por carecer de dominio sobre su cuerpo, no podía ejercer el interdicto. Siendo así, que el habeas corpus únicamente podía interponerlo el hombre libre que hubiera sido privado de tal condición, o en el caso de los esclavos, por quien pretendía ser su amo. Entonces, aquí estamos hablando de una época de que todavía había esclavitud en esta cuenta. O sea, los esclavos no tenían este derecho de pedir una exhibición personal.
¿Quiénes podían hacerlo? Sus amos. ¿Por qué? Porque eran propietarios de su cuerpo. Así era su propiedad. Es más, habían sanciones si entre los mismos amos se robaban a los esclavos porque se estaban robando propiedad. Así se tomaba antes. Entonces, quiénes tenían el derecho y quiénes no. Y por eso les digo, yo considero que es bien, pero bien importante. Pero miren, la universidad no nos enseña todo. Eso tenemos que tenerlo claro. Y yo, hay un término acá, y también es una de las preguntas de laboratorio que les pongo, que lo que trato es de ampliarles un poquito. El término control de convencionalidad es un término sumamente importante y que se aplica de verdad, en todas las ramas del derecho. Control de convencionalidad se aplica y uno se da cuenta la debilidad. Es una herramienta, realmente es una herramienta. De hecho, mi tesis de doctorado en la Universidad Rural de Guatemala es sobre este tema, sobre la aplicación del control de convencionalidad. Es un tema importantísimo y uno ve la debilidad de los colegas cuando no manejan el tema, porque se fundamentan en un derecho sustantivo nacional y hemos de recordar que el artículo 46 hace referencia o habilita, ¿verdad? Que en materia de derechos humanos, los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho nacional. Y eso, el compañero Oscar Cucul me está pidiendo el link para para agregarse a un grupo de Telegram o grupo que utilizo. No utilizo ninguno de estos. El único mecanismo de comunicación que utilizo es este. Eh, Tal vez voy a subir un par de documentos de Google para que los compañeros que no están incorporados ingresen su nombre y teléfono para que los que sean administradores del grupo los suban. Es lo único que se me ocurre, mi estimado Oscar. Yo no manejo ningún porque lo tengo prohibido por la universidad. Bien, seguimos con los antecedentes. Este antecedente, ojo, les he dicho varios, les mencioné Carta Magna, vamos a hablar sobre el Reino de Aragón, hablamos de Inglaterra, y en este caso vamos a hablar del digesto. Pero ojo con esto para que no haya oportunidad de confusiones. El antecedente más concreto, escúchenme, más concreto de la actual acción de habeas corpus o exhibición personal, lo tenemos como el interdicto romano de homini libero exhibendo. El antecedente más concreto de la actual acción de habeas corpus o exhibición personal es el interdicto romano de homini libero exhibendo, que este está contenido en el digesto del título 29 del libro citado. El interdictum del homini libero exhibendo constituye una especie de acción popular. Veamos que desde cuándo viene este término de acción popular. Y también el término de acción popular es algo que yo necesito que lo tengan claro. ¿Y cuál es la pregunta? Y miren, yo de una vez les estoy lanzando acá preguntas porque son cosas que me interesa más que sepan o que lo graben, me interesa que lo entiendan. Y una de las preguntas, fíjense pues, aprovechando porque veo que son pocos los que están conectados, 73, y deberían de haber muchos más. Si les hago la pregunta, ¿hay acción popular en el amparo? Y si les hago la pregunta, ¿hay acción popular el, en la exhibición personal? Ahí les dejé ya les regalé. Solo hoy les voy regalando como 5 puntos, fíjense. Ok, este interdictum del homini libero exhibendo constituye una especie de acción popular ejercitable por cualquiera, ya que compete a todos porque libera un dolo malo retines con dolo malo. Este es un latinismo cuya traducción es: al hombre libre no se le debe retener en ningún tiempo, en tiempo alguno, con dolo malo, con mala intención. Esto es lo que regula esto. Este es el antecedente bastante importante, considero yo, de lo que es la exhibición personal. Pero
les estoy dando, por eso les digo, esa es la parte importante, eso es lo que uno premia, por así decirlo, para que aquellos dicen, ¿y cuál es el antecedente? Vos, pero si ese don dijo como 5 o 6, ¿cómo le vamos a tener? ¿Cuál es? Porque lo estoy aclarando, porque ¿qué queremos decir con que es el antecedente más concreto? Es el que más se parece a la figura actual. Ya, cuando estamos hablando de lo que sucedía en la Carta Magna, no estamos hablando que alguien podía llegar a decir, exhíbame el cuerpo. No, es un antecedente, el de la Carta Magna de 1215 del rey Juan Sin Tierra, situación en la que los nobles de Inglaterra, ante los abusos despóticos del rey Juan Sin Tierra, lo que hicieron fue, ok, se está mandando, mire, esta es nuestro petitorio, nuestra carta de peticiones, y estas peticiones las debe de cumplir ante una sublevación del pueblo. Entonces, pero ojo, les voy a hacer el equivalente acá. Para aquellos que entienden un poquito del acontecer nacional, es como que aquí un presidente no es lo mismo que le hagan manifestaciones y vayan allá y que hagan todo lo que quieran frente al palacio, a que le presente algo el CACIF. Ok, ahí sí es de afligirse para un presidente que el CACIF le quiera retirar su apoyo. ¿Y por qué? Esos ya son otros 20 pesos para tocar el tema, pero así es. Entonces, esto fue lo que sucedió. Por eso es de que debemos de tener claro que es el antecedente más concreto. El edicto, el interdicto del romano de homini libero exhibendo. El juicio de manifestación, seguimos con antecedentes. Seguimos con antecedentes. El foro o juicio de manifestación instituido en el Reino de Aragón se puede tomar como un antecedente del habeas corpus mediante el juicio de manifestación de las personas. Se lograba separar a la autoridad para que no siguiera ejerciendo su acción sobre el manifestante. Y la persona detenida podía recurrir a la justicia de Aragón y, examinado el juicio, quedaba en libertad o en su defecto, este continuaba alojado en la cárcel a la espera del fallo definitivo y desde luego al amparo de la justicia. Entonces, vamos a analizar ahorita y desde el punto de vista ya nacional en qué consiste o para qué sirve. A ver, yo necesito antes de que se me duerman y ya para los que se están incorporando, lancé una pregunta para un tema de discusión en relación a si es adecuado, si es correcto, si es legal. Ojo, es una pregunta jurídica, que tiene que tener su fundamento. Si es correcto que los medios de comunicación exhiban a las personas cuando son aprendidas. Y entonces yo les digo, necesito su opinión, pero desde el punto de vista jurídico. Hace ya que 2 semanas que se vio aprendido algunos miembros de una comisión de postulación, de entre los que están, y la verdad es que conozco al ingeniero Murphy Pais, rector de la universidad, y no tengo amistad con él, pero sí lo conozco, y con el que sí tengo amistad, y por cierto no me he tomado el tiempo de irlo a visitar, es el doctor Luis Fernando Ruiz, que fue el que llegó, y a mí me gustó la forma como él afrontó la situación, porque lo llevaban con grilletes, ir caminando. Bueno, pues vamos a enfrentar a lo que se tenga que dilucidar. Entonces, por eso les ponía esta pregunta. Es más que si es correcto, es legal. Y la pregunta, algunos compañeros ya están manifestando acá. Manolo Camargo, ya el apellido Camargo ya lo reconozco. Y con respecto a su pregunta, de manera personal, pienso que no debe ser publicada la persona debido a que no se le ha probado nada en el momento. Todo es supuesto y lo respalda el artículo 13 de la Constitución. Manolo, una excelente respuesta. Esa es la respuesta que yo espero de un jurista. Esa es la respuesta adecuada. Muchas gracias. Con respecto a nuevamente Diana Marisol Cardona, con respecto a las personas ante los medios de comunicación, el artículo 14
y establece que las autoridades policiales no podrán presentar de oficiante los medios de comunicación social a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente. Eso es la idea que yo deseo recordarles, ¿ya? Porque eso no es de que yo quiero que piensen como yo, jamás va a ser esa mi intención. De hecho, aquí nos hemos dado cuenta que hay muchas situaciones a las que no compartimos. Pero eso es parte de la democracia, eso es parte de vivir en sociedad, de que podemos compartir perfectamente si ustedes apoyan un partido político o a otro, apoyan a una persona u otra, apoyan un sistema u otro, lo podemos compartir. Por otro lado, y vamos a ver, esto es interesante, Diana Marisol dice, la ley orgánica del Ministerio Público también establece que, artículo 7, el Ministerio Público únicamente podrá informar sobre el resultado de las investigaciones, siempre que no vulnere el principio de inocencia, el derecho de intimidad y la dignidad de las personas. Además, cuidará de no poner en peligro las investigaciones que se realicen. El Ministerio Público y las autoridades bajo su dirección no podrán presentar a los medios de comunicación a detenido alguno sin autorización de juez competente. Ahora les hago esa pregunta. ¿Será que se cumple este artículo? ¿Qué dicen ustedes? Yo entiendo que el Ministerio Público tiene que vender su producto, ¿verdad? Estamos en una época que se tiene que, y su producto es un servicio, y su servicio es la persecución penal y lo tienen que vender, pero se pasa llevando muchos aspectos. Ofelia, y nos indica también Ofelia Elizabeth Argueta, que no es correcto exponer a los capturados porque se viola su derecho de presunción de inocencia. Se está vulnerando. Miren, yo tengo un amigo personal que el caso fue bien delicado y fue una situación entre amigos, porque el amigo que le llevó un vehículo a él a su taller, es un amigo que tiene un taller, y también lo conozco yo, también estudiamos diversificado juntos, nos conocemos. Le llevó un vehículo y vean que a raíz de esto, el vehículo que le llevó el otro compañero, tengo un compañero mecánico que es el que está en el problema, todavía está después de 3 años. Y el otro le llevó un vehículo, pero este vehículo lo había permutado con una persona, pero no le había terminado de pagar. Entonces, como producto que no le había terminado de pagar y no habían hecho el traspaso, entonces la otra persona le puso a esta persona que llevó el vehículo acá una denuncia. No le puso la denuncia a él, sino que puso de que este vehículo lo habían robado. Más bien que lo habían hurtado, ¿verdad? Porque él dijo que lo dejó allí y hay pruebas de que no es así y para eso este compañero se va a ir a debate. Mientras tanto, a este amigo le sacaron una publicación de que él era jefe de una banda de ladrones de vehículos y le pusieron eso. Como producto de esto, cerró su taller, está en una situación económica bien delicada y encima de todo tiene antecedentes policiales actualmente. Ya está más que demostrado de que él no tiene nada que ver en eso. Y la otra persona, este amigo, llegó a decir, no, miren, esta es la situación. La otra parte de eso, sin embargo, este sí es un gran problema y se tiene que ir a debate este año por eso. Entonces es sumamente delicado, mis estimados, y esas publicaciones le destruye la vida a alguien. Es muy delicado, créanme. Y dice, vamos a ver, pero si se trata de una figura pública, creo que siempre se está expuesto a dichos medios. La forma correcta, creo que los bancos son los que lo manejan así. Si está uno políticamente expuesto. Y si es el artículo 13, efectivamente. Pero incluso aunque sea una persona políticamente expuesta, y créanme que por eso es que yo he renunciado o desistido muchas veces de participar en situaciones de política expuesta, asesoro políticos, pero no me gusta participar. Una de las razones es que mi carácter es un tanto volátil, ¿verdad? Se me sale lo litigante. Yo no soportaría que una interpelación me la hicieran con esas faltas de respeto y cosas así, pero bueno, cada quien tiene lo que le gusta. Jennifer Tais lo estableció en el artículo 13 y 14 de la Constitución y sobre que los medios graben a las personas aprendidas. Considero que cada quien es libre de expresarse, pero puede que incurran en el delito de difamación y calumnia. No puede, con toda seguridad lo vamos a hacer, ya que la persona que graba no tiene conocimiento si los delitos que se le imputan a las personas son verídicos o no.
Pero ¿saben qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo deseo? El mensaje que yo deseo enviar, aparte de que aprendamos algo, por supuesto, de las 84 personas conectadas, que en nosotros hay el análisis de que cuando venga un amigo, amiga, incluso familiar, incluso no sé, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros papás, y dice, mira, ya viste esta noticia, dice que tal y tal es un ladrón. Entonces, lo que yo pretendo vender es, y no es, como les digo, no es mi forma de pensar, es lo que regula nuestra constitución. El espíritu de nuestra constitución es, ok, lo publicaron. En primer lugar, está prohibido que lo hagan de acuerdo a la Constitución. En segundo lugar, hay un principio de presunción de inocencia. Esa persona no es, no se desprende ese principio de presunción de inocencia hasta que la persona haya sido condenada en una sentencia y que esta sentencia haya sido debidamente ejecutoriada. Eso es el mensaje y eso es lo que mínimo que yo espero de un estudiante de derecho, de un jurista. Que puede ser que lo haya hecho, puede ser, pero puede ser que no. Y mientras que no haya sido condenado, lo está investido por ese principio de presunción de inocencia. Y eso, mis estimados, aunque ustedes no lo crean, es derecho procesal constitucional. Henry Ack Cactún, nuevamente buenos días. Una pregunta, si se interpone una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad y no le da trámite, ¿se puede impugnar? Si se interpone, bueno, yo hallo muy difícil que la Corte de Apelaciones no la acepte. Las causales para que no la acepte, o sea, puede ser que la reciba, pero no le dé trámite. Y si no le da trámite, es posible porque tenga alguna deficiencia esta demanda de amparo. Y lo hallo muy difícil que la rechace así por así. No puede hacerlo. No se prestaría para eso. Lo hallo muy difícil. De que se puede impugnar, claro que se puede impugnar, pero lo hallo muy difícil. Y en este caso, si estamos ante la Corte de Apelaciones, podemos apelar dependiendo contra quién sea, ante Corte Suprema de Justicia o incluso Corte de Constitucionalidad. Pero lo hallo muy difícil, mi estimado Henry, que no lo tome. Y desde el mismo compañero Henry Ack, desde el punto de vista respecto a la pregunta, siempre tomando en cuenta lo establecido en nuestra Constitución, artículo 13, considero que es ilegal exhibir a las personas porque nuestra ley suprema determina que las autoridades policiales no podrán presentar ante los medios de comunicación. Es lo que hemos hablado, es muy atinado, mi estimado Henry, pero como les digo, más allá de ponerlos a buscar, a escudriñar nuestra Constitución, me gustaría que, miren, la parte sencilla es leer, estudiar y aprender el derecho. La parte complicada es aplicarla. ¿Cuándo se aplica? Ustedes van a aplicar el derecho cuando ustedes se constituyen, cuando ustedes, como yo lo hago, créanme que yo lo hago y he tenido muchos problemas y también he sido denunciado, ¿verdad? Porque no lo digo de una forma muy cortés, pero cuando los medios de comunicación llegan así y le ponen a mi cliente, me pongo enfrente. Licenciado, por favor, retírese. ¿Por qué lo está grabando si la Constitución dice esto? Ah, pero es que libre emisión del pensamiento. Ajá, pero la Constitución dice esto y usted está violando un derecho de él. Usted está indicando a todo eso, voy caminando y la otra persona así. Y hay muchos clientes que me dicen, yo no tengo cuidado con eso, yo sé que soy inocente y no pasa nada, pero en el caso mío yo sí, eso es lo que se constituye uno un defensor de lo que regula la Constitución. ¿Estoy violando por mi cliente? Sí, porque para eso estoy yo, su abogado. Recordemos que la palabra abogado viene del latín advocatus, quien acude en auxilio de. Seguimos con el juicio de manifestación. Yo me emociono con el tema, mis estimados, pero es de verdad, a mí el derecho me apasiona, pero lo que más me apasiona es llevarlo a un pleno ejercicio. El fuero o juicio de manifestación instituido en el Reino de Aragón se puede tomar como un antecedente del habeas corpus, es decir, de la exhibición personal. Mediante el juicio de manifestación, las partes se lograba separar a la autoridad para que no siguiera ejerciendo su acción sobre el manifestante. La persona detenida podía recurrir a la justicia de Aragón examinando el juicio. Este ya lo habíamos visto, es otro antecedente más. Ahora vamos a ver cuál es la competencia del tema de la exhibición personal. En los actuales estados de derecho
Les lanzó esta pregunta: ¿qué es un Estado de Derecho? Y la pregunta clara es: ¿qué es un Estado democrático de derecho? El Estado democrático de derecho es aquel Estado en el que gobernantes y gobernados se ciñen a los lineamientos de la ley. Así de sencillo, ese es un Estado de derecho. ¿Tenemos en Guatemala un Estado de derecho? ¿La ley es igual para todos? Algunos me van a decir, no, los funcionarios, la gente del gobierno hace lo que se le da la gana. Otros me van a decir, bueno, pero es cierto, puede ser que intenten hacer lo que quieran, pero tienen consecuencias. Y si no, podemos ver que tenemos expresidentes, una ex vicepresidenta, ex ministros, ex diputados o que eran diputados en su momento y que actualmente están guardando prisión. Y no se lo están viendo nada bonito. Lleva un tiempo, recuerdo haberle visto la cara a la licenciada Roxana Valdetti, mis estimados, esa mujer está súper demacrada, no la están pasando nada bien, a diferencia de lo que creen. Pero tienen sus millones y todo eso. Mis estimados, principio de presunción de inocencia y garantía de los derechos fundamentales. El Estado debe de garantizar los derechos a todos. Las personas que están guardando prisión también deben, y de hecho, por eso les digo, mi tesis de doctorado es en relación a la aplicación del control de convencionalidad. En pocas palabras, la traducción es que se apliquen correctamente los derechos humanos a los privados de libertad. ¿Ya? Y privados de libertad o reclusos, eso va desde aquella persona que se tomó un par de cervezas de más, lo detuvo la policía, lo capturó por responsabilidad de conductores, lo llevó a la torre de tribunales o su equivalente en los diferentes municipios, lo ingresaron, lo ficharon y está en una carceleta donde está expuesto a virus, donde no les dan agua, donde no hay donde sentarse, donde hay, como pasó en pandemia, 97 personas metidas en una carceleta era de 3x4, ahora imposible. Entonces la gente sigue teniendo derechos, no obstante que haya cometido algún tipo de faltas. El habeas corpus constituye, desde tiempos antiguos y hoy más que nunca, la suprema garantía de la libertad individual frente a los abusos y arbitrariedades de las autoridades ejecutivas. Es decir, si hemos tenido el caso, y yo he tenido varios casos y siempre los pongo de ejemplo porque el caso más reciente que tuve de una aprehensión o captura ilegal fue de un alumno de la Universidad Rural de Guatemala el año pasado, casi un año de eso. No quiere decir que hasta hace un año durante pandemia, y todavía este año he interpuesto varias exhibiciones personales, más que todo por privados de libertad. Porque les decía, en este caso, este alumno, voy a omitir muchos datos, ¿verdad? Porque no se trata de ponerlo en evidencia, pero pues se juntaron, y fíjense, pues se juntaron después del primer parcial hace un año, y ese examen se los pasé yo, y pues estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, compraron una cantidad grande de latas de cerveza y estaban en la esquina de un parque, situación que es ilegal, situación que constituye una falta. El asunto es de que todo estaba bien, y como me dijeron lo detuvieron, pues lo van a detener y que para eso abogado y que vaya, pero me dijeron, sencillo, pero lo que pasa es de que el agente que lo detuvo es el pretendiente actual de una pareja, ahí ya había algo sospechoso, ¿verdad? Y lo tenían bastante tiempo. De hecho, cuando yo llegué, ahí lo tenía, era una época que la temperatura estaba bastante fría, y lo habían mojado con una manguera, ¿verdad? O sea, ahí sí estaban cometiendo vejámenes en contra de él. O sea, no pretendían en ningún momento conducirlo ante un juez. Tenían una cierta cantidad de horas para hacerlo, pero no pretendían eso. Entonces ahí sí intervine. Entonces le dije, ya ni hablé con este agente, ¿verdad? Fui a hablar. Entonces le dije, mire, evitémonos un problema a los dos. Le dije, evíteme a mí la hueva de ir al juzgado a interponer una exhibición personal y estarme ahí hasta que la jueza venga acá, y evítese usted las consecuencias, porque usted sabe que las consecuencias no solo van a ser para la gente, sino que van a ser para usted. Ahí estaba, yo todavía llegué, de una vez me metí a donde tenía la carceleta, donde lo tenían detenido y lo tenían mojado y estaba con una manguera, y eso lo grabé. Entonces aquí tengo esto, yo ya mandé copias de esto. ¿Usted quiere que
¿Quiere que esto amanezca en las noticias mañana? ¿O me lo entregan inmediatamente? Y por favor, gira instrucciones. Me llama, ¿cómo se llama? Y gira instrucciones para que no lo vuelva a molestar. Porque aquí es una situación personal. Si hay algo en contra de él, pues tengan eso. Coincidentemente, él era, no recuerdo si era subinspector, no recuerdo el grado, pero tenía un grado. Me dijo, mire, yo soy estudiante de Derecho, no sé de qué universidad, pero me dijo, soy estudiante de Derecho, yo sé que aquí se está cometiendo algo, le agradezco, y mejor si evitamos cosas de medios de comunicación, usted sabe que uno sale afectado por cosas que no tienen nada que ver. Lo que necesito es la entrega inmediata y que delante mío usted le dé la instrucción a él que no se vuelva, porque aquí hay una situación personal. Y si usted quiere pruebas de que hay una situación personal, se lo puedo demostrar, o prefiere que lo dilucidemos ante un juez. No, me dijo, llamó y mire vos, por favor, te pido que no te vuelvas a meter. ¿Por qué lo mojaron? Es que se opuso a la... Miren, yo hubiera preferido que me dijeran que una persona en estado de ebriedad, ¿cómo le denominan? Tuvieron que reducirlo al orden, pues que le hubieran tenido que meter un par de golpes y lo redujeron al orden, pero no hicieron eso. Lo que hicieron fue mojarlo. Entonces, eso es parte de lo que constituyen sufrir vejámenes. Y en este caso era una aprehensión ilegal porque no había, o sea, pues podíamos decir que era legal en el sentido de que estaba cometiendo una falta, pero solo se lo llevaron a él, por eso brincaron los compañeros, por eso recibí yo la llamada a 10 horas entre viernes y sábado del primer examen parcial del año pasado. De aquí que por su urgencia en Guatemala, no obstante la competencia, esta parte pónganle atención, aquellos que ahorita están, le están poniendo atención a otra cosa, pónganle atención porque esto también es una pregunta. De ahí que por su urgencia en Guatemala, no obstante la competencia específica establecida en los artículos 12, 13, 14 y 83 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, en el caso de la exhibición personal, puede iniciarse ante cualquier tribunal, el que dictará a prevención las medidas urgentes que el caso requiera, pasando sin demora el conocimiento del asunto ya después al tribunal competente, pero puede conocerlo cualquiera, las medidas de emergencia. El compañero Nelson Gaspar Ramírez nos indica, la ley establece que las autoridades no pueden presentar de oficio a ningún detenido, pero también el artículo primero de la ley de libre emisión del pensamiento establece que es libre la emisión del pensamiento en cualquier forma, ni sujetarse a censura. No estoy de acuerdo, pero tampoco se puede impedir que la prensa emita pensamiento alguno. Voy a responder tu comentario muy atinado, muy profesional, Nelson, de otra forma. La Constitución nos regula que tenemos libertad de locomoción. ¿Ok? Podemos ir sin ser molestados a ningún lado. Y eso lo regula la Constitución. Y la misma Constitución regula el derecho de manifestación. ¿Sí? Ok. Ahí no hay antinomias. O sea, no se está contradiciendo la Constitución. Pero ¿qué pasa si yo me tengo que dirigir hacia mi trabajo? Y eso ya me ha pasado, que voy a audiencia y en este caso iba para Escuintla y resulta que por una manifestación yo no puedo ir a mi trabajo. Me afectó. Bueno, yo hablé con el cliente, hablé al juzgado, presenté mi excusa, o sea, y con todo, y afortunadamente el fiscal tampoco se pudo trasladar. Pero ¿qué sopesa ahí? El derecho de unas personas a manifestar y al manifestar están bloqueando la locomoción, o el derecho que tengo yo de moverme. Ese es pongo esta analogía porque en este caso, ok, pueden emitir el pensamiento, sí, pero si su pensamiento me va a afectar a mí directamente y está conculcando el derecho de presunción de inocencia, entiendo la postura y es cierto, y ese es el argumento. Pero para mí, ustedes supieron el caso de que como producto de un bloqueo de manifestantes de una asociación, murió una niña por problemas renales. Fue niña o niño, no recuerdo, eso fue hace 2 años, fue un caso bien delicado y no veo que proceda nada en tribunales por este caso. Yo me hubiera interpuesto de forma gratuita como querellante por ese caso contra esa institución, porque realmente soy hora sangre, ¿verdad? Si solo por el hecho de que
Imagínense cuántas personas, yo no sé ustedes, bueno, yo me desempeño, pero así de simple, decirle a mi cliente, mire, no voy, fíjese que no voy a llegar a la audiencia, no lo voy a llegar a defender, todos van a tener abogado, menos usted, porque están manifestando y no me puedo mover de acá, y yo hasta videollamada le dice, mire, aquí estoy, no me puedo mover, ¿qué puedo hacer? Y me voy a excusar y van a tener que suspenderla, pero eso ya son problemas. ¿Verdad? O sea, mi cliente sí llegó, los otros abogados que eran de ahí de Escuintla, pues sí ganó, pero yo no llegué. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Es muy respetable y muy atinado, muy legal lo que indicó mi estimado don Nelson, pero tenemos que analizar, o sea, que nuestros derechos terminan hasta donde inician los de los demás. Casos de procedencia. El artículo 82 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal establece expresamente los casos de procedencia que origina la garantía, esta garantía constitucional. Para una mejor comprensión, análisis y especificación de los hechos que constituyen cada uno de estos casos, se presente esbozar la siguiente clasificación. O sea, vamos a clasificar cuáles son los casos en los que procede la exhibición personal o habeas corpus. Y estos son: quien se encuentre ilegalmente preso. El término preso, que no es el más adecuado, pero sí es plenamente aceptado, porque de hecho, si vamos al fundamento, y eso lo utilicé, como les digo, yo manejo las tesis que he hecho, tanto en pregrado como en posgrado, siempre he tenido que ver algo con los privados de libertad. La de pregrado era la aplicación de mejorar el sistema de la redención de penas a los reclusos, porque me dijeron preso. Deme el fundamento de la palabra preso, me dijeron. ¿De dónde me saco? Al diccionario, no, fundamento legal. ¿Está seguro que no hay un solo fundamento de eso? Y me hizo investigar, para eso son las tesis, y la ley del sistema, la ley del, del sistema penitenciario establece la palabra recluso o reclusa a los que son privados de libertad. Tenemos el comentario de la compañera Ana Díaz. ¿Cuáles son las constituciones que ha tenido Guatemala? Guatemala ha tenido 12 constituciones. Ojo con esto, Ana. Muy bueno su comentario, excelente, pero ojo con las preguntas. Y no es una pregunta capciosa. En este caso, veamos, la primera que aplicó Guatemala sí fue la Constitución de Bayona y también después la de Cádiz. Pero, ¿cuál fue la primera constitución que se aplicó ya redactada en Guatemala y cuál fue la primera que se aplicó? O sea, una cosa es la primera que se aplicó, que venía todavía del imperio, de la corona, y cuál es la primera que se aplicó ya realizada acá, que es la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Una es de 1808, tal y como está en su documento, y otra es de 1824. Entonces, ojo con esa pregunta y ahí está la clave. Por eso es que los estoy poniendo a investigar y por eso es que se los estoy aclarando aquí. Y muchas gracias por su aporte, Ana Díaz. Espero que hayan entendido eso y si hay preguntas, pues de eso se trata, que lo podamos resolver esas preguntas. La persona que se encuentre ilegalmente preso. Podríamos empezar diciendo que se denomina preso a la persona contra quien se ha dictado un auto de prisión preventiva o proferido sentencia condenatoria, es decir, que ya fue puesta ante juez competente, contrario a lo que sucede con la persona detenida que aún no ha sido puesta a disposición del órgano jurisdiccional. Quien se encuentra ilegalmente preso. Siempre estamos en el mismo supuesto. Refiriéndonos a los casos que existe ilegalidad de la prisión, anotamos en primer lugar que estos se originan cuando una persona contra quien no se hubiera dictado sentencia condenatoria, su prisión exceda de 1 año sin haberse prorrogado la misma por la autoridad judicial competente y en un segundo lugar, cuando la duración de la prisión supere o equivalga a la condena que se espera. Entonces, tenemos que entender en qué casos una persona puede estar legal o ilegalmente presa. Pero los casos de procedencia de la exhibición personal les pongo un ejemplo. En este caso,
aunque una persona esté legalmente detenido, es decir, hay una causal como el ejemplo que les coloqué de este joven que efectivamente estaba cometiendo una falta contra las buenas costumbres por estar ingiriendo licor en un área pública, aunque esto sea motivo de una detención legal, sin embargo, él estaba sufriendo vejámenes. Y no crean que me fue fácil, o sea, lo que pasa es que conozco esa subestación, llegué, de una vez me metí, solo se me quedaron viendo, ¿verdad? Y fui a tomar fotografías y video de lo que estaba pasando. Para cuando me dijeron que me retirara, yo ya tenía las fotografías y de una vez fui a hablar con él. Fui a hablar con el eh, jefe o subjefe de esa subestación. Y así fue como se logró eso y realmente yo fui a amenazar, a eso fui, de que tienen que poner en libertad inmediata, ¿verdad? O sea, le dijo, mire, lo hacemos así, porque si yo de aquí me muevo a pedir la exhibición personal, le voy a dar todo el seguimiento para que se diluciden las responsabilidades y el principal responsable va a ser usted por los vejámenes que se están cometiendo. Ahí sí me porté un poquito impertinente, pero tuve una actitud positiva de parte del jefe o su jefe de estación o su estación era. Entonces ahí sí es viable. Entonces, o sea, me evité el tener que ir después de estar, como se dice, venadeando a la juez para que llegara. En eso, no sé si sabían que iba a llegar, pues ya le iban a quitar eso. Él iba a decir, mire, me está mojando, lo que pasa es que todo eso, bueno, ¿cuál es el motivo de aprehensión? ¿Y por qué no lo han consignado o retírese inmediatamente? O podía también, al yo advertirles que iba a ir, podía ser que aceleraran el proceso y ya no estuviera. Podían pasar muchas cosas, pero para evitar la fatiga, a lo mejor era hablar, es la primera vía de resolver los problemas, incluso dentro de lo jurídico, platicar con las personas. Seguimos. ¿Quién se encuentre ilegalmente detenido? Las personas únicamente pueden ser detenidas bajo dos circunstancias. Cuando exista flagrancia en la comisión de un hecho delictivo, recordemos que el Código Procesal Penal pone dos tipos de flagrancia, la flagrancia inmediata y la flagrancia mediata. La primera es, ok, yo estoy viendo en este momento que, un ejemplo, porque eso sí lo presencié, que le está metiendo un puñetazo en un hombre a una mujer. Violencia contra la mujer en su manifestación física. La otra, esto se está escuchando gritos en una casa, en ese caso puede ingresar la policía y ya la mujer está bien golpeada y el hombre a la par. Ahí se supone que acaba de pasar eso, es una acción inmediata. Hay razones para creer que lo acaba de cometer. Esta es con respecto a la flagrancia. O cuando penda en su contra, pues orden de aprehensión emanada del juez competente, ¿verdad? Hay una orden de aprehensión. Y fuera de estos dos casos enunciados, podríamos asegurar que existe una detención ilegal cuando la misma ocurra. Y si ustedes se preguntarán si actualmente se llevan a cabo detenciones ilegales, fíjense que la respuesta es sí, sí hay detenciones ilegales aún, pero son en una forma diferente. Les pongo ejemplo, he tenido casos en los que se logra o la medida sustitutiva o la libertad de alguna persona en una revisión de medida y bueno, ok, se otorga la medida, o sea, la persona, hay una orden de juez que puede salir, pero a raíz de que fueron, uf, el tiempo de pandemia me hace perder el sentido del tiempo. Hace 2 años me parece que se giraron unas órdenes ilegales de libertad de un juzgado de ejecución de un supuesto narcotraficante mexicano. A raíz de eso se pusieron sumamente delicados, atrasaron un montón esa situación. Imagínense, la persona se da cuenta porque escucha en audiencia donde el juez dice, bueno, otorgo la libertad inmediata. Porque así dice la resolución, se otorga la libertad inmediata a la persona. Ok, esa persona después de haber pasado no sé cuántos días en la zona de 18 ya le pidieron la talacha, lo vejaron, la ha pasado mal, fue exhibido ante los medios de comunicación y después en esa resolución lo que está diciendo, mire, realmente, perdón porque le destruimos la vida, realmente usted tiene que estar en su casa.
Eso es lo que está diciendo ese tipo de resolución. Quien le devuelve a él su dignidad, su empleo, porque pierden el empleo la mayoría. O sea, que fue sindicado de extorsión. Ah, no, no, este extorsionista, sáquenlo, sáquenlo. Y como, y como no fueron a dar el aviso, entonces está despedido con causa justificada. Encima de todo, pierden su indemnización. Y miren, por eso les digo, no es tan solo destruirle la vida a una persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dan eso y encima de todo, no llegó la orden, ¿verdad? O sea, no hubo un error donde no trasladaron la orden de aquí para acá. Y esa audiencia que fue el día martes, resulta que es día jueves y no ha llegado y no saben dónde está. Ay, Dios, dije yo. Vamos a poner una exhibición personal porque yo sí tenía copia de eso, ¿verdad? Aquí tengo copia de la resolución y no la han lanzado. Él está detenido ilegalmente. Alex, ¿no será que hay un atraso en procedimiento? Él está detenido ilegalmente, de acuerdo a la ley del organismo judicial. Esto se tiene que poner en 24 horas. Ya van 2 días y él sigue ahí y no hay ni señas de eso. Me acompañó en ese entonces, era el juez suplente y se armó el alboroto, ¿verdad? Pero al menos hay dos cosas. Por un lado, que esa es la obligación de un abogado, acudir en auxilio de, y esa persona estaba desesperadísima, ¿verdad? Desesperadísima por salir. Y se logró salir mediante una exhibición personal. Quien se encuentre cohibido en el goce de su libertad individual o amenazado de la pérdida de ella. Existen hechos que evidencian que una persona puede estar cohibida en el goce de su libertad personal o amenazado de la pérdida de ella. Ante tal situación y al comprobarse dichos extremos, el tribunal que esté conociendo debe de adoptar las medidas necesarias que estime pertinentes para que termine la coacción que estuviere sujeta a la persona y se garantice su libertad. O sea, en caso que se esté amenazando contra la pérdida de su libertad. Tenemos varios casos. Aquí en Guatemala se ha dado mucho también que se piden exhibiciones personales se pidió en su momento una exhibición a favor de Otto Pérez Molina, se pidió una exhibición a favor de Sandra Torres, a favor de diputados, a favor de... pues aquí yo siento yo que se le está tergiversando un poquito, pero al final de cuentas se llevan a cabo y el señor juez debe de acudir a realizar la exhibición personal. Tiene un objetivo esto y así se manifiesta. Tenemos también, y este ya se los había colocado, quien sufra vejámenes aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley. Necesito por favor que por lo menos un par de los compañeros o compañeras de las que más participan me manden el significado de la palabra vejamen. Si vamos a utilizar esta palabra, tenemos que saber qué significa. ¿Qué significa la palabra vejamen? Mientras que la envíen, vamos a indicar que entendemos por vejamen la ofensa, daño, maltrato o perjuicio que sufra una persona por otra u otras. Evitar que suceda es uno de los fines que persigue la exhibición personal, por lo que, en atención a ello, el tribunal que conozca del asunto deberá inmediatamente hacer cesar los vejámenes que una persona pueda estar sufriendo, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley. O sea, si la presión está fundada en ley, no quiere decir que lo van a sacar o que lo van a dejar en libertad. Significa que van a tomar las medidas pertinentes para que cesen los vejámenes. Y algo que vamos a ver, para empezar, asumo yo que todos sabemos lo que es la denominada talacha. Lo que es la denominada talacha. La talacha no es más que esa extorsión que se lleva a cabo por parte de los mismos privados de libertad. Se dice, a mí no me, o sea, yo no puedo comprobar que esto sea gestionado por algunos funcionarios públicos. Se dice, pero no, por eso lo digo, no voy a estarles hablando aquí de presunción de inocencia y después estoy acusando sin pruebas a alguien. Pero de que lo están involucrados, que están involucrados algunos privados de libertad, eso sí es cierto. Ofelia nos indica, el derecho a manifestar contra el derecho a la vida desde siempre ha tenido fatales consecuencias. Hace como 18 años, ruto a las Verapaces, en una tapada murió una niña que nació allí. Lo insólito es que el licenciado Sandoval
de, de la Universidad Rural de Guatemala en un seminario. Cuando yo expresé opinión al respecto, me dijo que él estaba allí y la niña de todos modos iba a morir, a lo que respondí: ¿acaso es usted Dios para saber? El punto es que todos abusan. Controvertido el tema, y sí, tal vez cuando estamos hablando del Lick Sandoval, bueno, no, ya no me voy a meter a clavos mejor. Y bueno, fue la opinión de él en su momento, la opinión suya es muy rescatable en el caso mío, pero de este caso, mi estimado Ophelia, acaba de ver un caso, es un caso reciente, hace 2 años, y todavía con el gobierno de Jimmy Morales, de esas tapadas que daban, y murió un niño, me parece, no recuerdo si fue niño o niña, por tema, venía a un tratamiento de diálisis y estuvo en una parada de no sé cuántas horas, no lo dejaron pasar y falleció ahí. Y hubo una gran crítica al procurador de derechos humanos, pues él se suponía que le estaba poniendo más atención a otros temas que a eso, a eso, y encima de todo se dice, por eso les digo se dice, y yo cuando indico se dice es porque son cosas no comprobables, sino que lo que se dijo en medios de comunicación es de que al haber nexos entre Codeca y el señor procurador, es complicado, es complicado. Eh, pero sí, definitivamente, derechos versus derechos, mejor no lo puedo haber expresado mi estimada Ofelia. Diana Marisol, en relación a la definición de vejámenes, eh, es maltrato o humillación, padecimiento injusto que se impone a otro, es correcto, así lo tenemos que manejar. Y de acuerdo, Jennifer Thais Ramírez nos indica ya así más técnica la definición de acuerdo a Cabanelas. Vejamen es una acción o efecto de vejar o maltratar, de hecho, ofensa verbal o padecimiento injusto que se impone a otro. Ese es el significado de vejámenes. Muy atinado, muchas gracias, Jennifer. Siempre son los mismos compañeros los que... Ah, ah, de la URNG, extinto partido político, por algo está extinto, mi estimada Ofelia. Y es respetable que ellos pretendan defender lo indefendible. Y cuando estamos hablando de licenciados Sandoval, me imagino que eso no queda clases en la San Carlos y da derecho agrario. Ya sé quién es, ya sé quién es. Y ustedes dirán, ¿por qué lo conozco? Porque le ha dado clases a mi hija, escucho las clases y bueno, y te toca a uno hacer su crítica constructiva, ¿verdad? Muy bien, sigamos, mis estimados. Las participaciones de ustedes aportan mucho a esta clase, les agradezco mucho. Oscar Eduardo Cucul. Oscar, ya me recuerdo que dijiste que eras de Petén. Vejámenes, maltrato de hecho a una persona detenida, ofensa verbal hacia el detenido, padecimiento injusto que se impone al detenido. Muchas gracias, Oscar. Ana Díaz, vejamen, ridiculizar los defectos de un individuo, sean estos físicos o morales, también puede referirse al discurso burlesco, también es un tipo de vejamen. Seguimos dentro de lo que son las clases de habeas corpus. Mis estimados, independientemente, miren pues, yo agarro el tema. ¿Cómo preparo yo la clase? En primer lugar, los tópicos que tienen la dosificación. Eso es lo primero que tengo que meter. Pero aparte de eso, de mi criterio y un criterio que lo ampara la Constitución, es el criterio del docente. El criterio del docente es el que le implica que no puede orientar la clase. Yo trato de hacerlo dentro de la vía de lo más, por decirle, lo más democrático, lo más imparcial. Jamás voy a tratar de imponerles mi forma de pensar. Y cada uno tenemos libertad de expresión como lo han manifestado acá. Ese es el producto de esto. Que nosotros digamos artículo 35 de la Constitución, libertad de expresión, con esa conculcación de derechos. Entonces, yo hay muchos temas que yo quisiera darles de esto, pero aún así es hora y media, pero es hora y media que debería de ser aprovechada de mejor forma. Entonces, hay unos temitas acá que yo les voy a pedir, y miren, pues está quedando grabado. Les quiero pedir, les quiero suplicar por beneficio de ustedes que los investiguen, porque sí van a haber un par de preguntas de esto. Después no quiero que me digan, no lo dijo en clase. Les estoy diciendo que por lo menos una pregunta les va a venir de lo que yo les voy a decir a continuación, que es donde está la clasificación
de las clases de habeas corpus. Tenemos desde el punto de vista cronológico y con relación a sus efectos sobre el acto lesivo, el habeas corpus puede ser reparador si ataca a una lesión ya consumada o preventivo si pretende impedir una lesión que se pueda producir. En cuanto al radio de cobertura del habeas corpus, este asume en nuestra experiencia de acuerdo a 5 alternativas. Estas 5 alternativas son las que les quiero pedir, les quiero suplicar que las investiguen. Estas 5 alternativas de habeas corpus que están a continuación, que son clases de habeas corpus: habeas corpus principal, habeas corpus restringido, correctivo, de pronto despacho y habeas corpus por mora en la traslación de un detenido. Necesito que estas las investiguen y lo tengan claro, y por lo menos una de estas les voy a preguntar. Yo no sé si es en examen o en cuestionario, pero se las voy a preguntar. Se los estoy diciendo, no es una advertencia, es un consejo, ¿verdad? Y entonces, por favor, no quiero que me digan, pero eso no lo desarrolló. Fíjense que voy a hacer lo posible por desarrollar, pero si lo quiero desarrollar en la siguiente clase, tengo que quitar otro tema importante, por eso es que no lo hago. Por su lado, los compañeros siguen manifestándose. La compañera Emma Adalí López Gómez nos indica vejámenes, maltratos de hecho, ofensa verbal, padecimiento injusto que se impone a otro. Muchas gracias, Emma. También el compañero Nelson Gaspar, molestar a otra persona, maltratarla, humillarla o hacerla que sufra padecimientos, denigrándola en su condición humana. Ok, ¿por qué les pedí que investigaran esto? Porque cuando hablamos de vejámenes, no necesariamente estamos hablando de golpes. He tenido casos en que les ponen música toda una noche, o sea, es un tipo de tortura, mis estimados. Y sí, es un tipo de tortura, ese tipo de vejámenes psicológicos. Y yo he tenido una cantidad de situaciones, y por eso espero que entre los 81 más de alguna persona de estar acá que pertenece orgullosamente a la fuerza policial, pero sabemos que aquí no se trata de críticas a la institución y mucho menos a los miembros de. Se trata de, es como, yo no me ofendo cuando dicen los abogángsters, los abogados todos son unos mañosos, son ladrones con corbata y todo eso. No me ofendo porque yo no lo soy, no me voy a ofender en lo más mínimo, ¿verdad? Yo soy abogado, defiendo personas, y si la pregunta es si, pero defiende ladrones, secuestradores, narcos, a mucha honra lo hago, y por cierto, es malo que lo diga, pero lo hago muy bien, porque estudio, porque me preparo, porque manejo la jurisprudencia, porque esto que estoy haciendo acá, o sea, en lugar de estar, podría estar muy bien y todavía durmiendo, pero esto a mí me obliga a capacitarme. El tema del habeas corpus, el tema de eso. ¿Ustedes creen que esto yo no lo utilizo en mis audiencias para darme mi? Por supuesto, recordemos que desde las leyes de Aragón, recordemos que desde la Carta Magna, recordemos que desde Inglaterra 1625, por supuesto, y estar dándonos esto lo capacita a uno, y me obliga a estar cada vez más capacitado y ejercer la abogacía de mejor forma. Yo me siento orgulloso, me gusta mi carrera y me gusta la docencia, y por eso trato de dar tips que les van a ayudar mucho a ustedes. Esa es la intención. Habeas corpus en los tratados internacionales. Ojo, este también es un tema que yo quise incluir. Quedamos 5 minutos. Pero esto, sí, por favor, tengan para anotarlos. Les voy a dar los artículos donde está regulado esto. Si no, ok. Bien, vamos a citar, solo por indicar algunos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En esta vamos a indicar que en el artículo 25, inciso 3, relativo al derecho de protección contra la detención arbitraria, señala que, repito, artículo 25, inciso 3 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho
a que un juez verifique sin demora la legalidad de su medida y a ser juzgado sin dilación injustificada. Tenemos también la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en esta podemos indicar que establece en su artículo 8, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Tenemos también el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En este tenemos que en su artículo 9, numeral 4, consagra: toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuere ilegal. Tenemos también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 7, numeral 6, relativo al derecho a la libertad personal, ordena que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueren ilegales. Bien, ahí les mencioné cuáles son los artículos. Procedencia de la exhibición personal. Aquí lo vamos a tratar así bien rapidito. Ustedes dirán, ya sé, por hablar mucha casaca. No, porque la siguiente clase ya vamos a trabajar el trámite, pero vamos a ver en relación a esto la procedencia de la exhibición personal en Guatemala, artículo 82. El derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se restituya o garantice su libertad, se haga cesar los vejámenes o termine la coacción que estuviere hecho. Esto es lo que regula ya Guatemala. ¿Quién tiene competencia? Pregunta de examen en relación a exhibición personal, en relación a amparo. Los tribunales competentes. La competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad a lo dispuesto para los tribunales de amparo. Sin embargo, en esta materia, la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad la ejerce la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, no nos confundamos con esto. Repito, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién puede conocer la exhibición personal? La competencia específica es, sin perjuicio de que la exhibición personal podrá iniciarse ante cualquier tribunal, el que dictará a prevención las providencias urgentes que el caso requiera, pasando sin demora el conocimiento ya al tribunal competente. O sea, puede interponerse ante cualquiera. Esa es la respuesta. La interposición, esta es otra cosa. ¿Quién lo puede interponer? Y eso lo vamos a ver en un minuto. Compañero Nelson Gaspar, vejámenes también se comete dentro del sistema penitenciario por parte de los reclusos, y un caso particular fue el reo Walter Sical. Según la prensa, lo obligaron a usar prendas femeninas. Es correcto, y la gente, yo no concibo que en este siglo la gente se alegre de que él está padeciendo vejámenes. Ojo con esto, mis estimados. Mi forma de pensar es, si nos alegramos del mal que le pasa a los malos, nos convertimos en malos. No porque la gente haya hecho cosas. Esos que le dicen péguenle fuego a las cárceles, mis estimados, son personas que en algún momento la vida les pone a que ellos o algunos de sus seres queridos están en prisión y se dan cuenta de lo que padecen ahí. Es correcto tu comentario. La exhibición personal es un proceso o es un recurso. Qué excelente. Esa pregunta, mis respetos. Hagamos el mismo análisis que hicimos con el amparo y espero, por supuesto que la voy a contestar, Elías, pero necesito un análisis de parte de ustedes, porque si solo les digo es un proceso o es un recurso, los estoy dejando así en el aire. Lo vamos a analizar con la misma forma que hicimos el análisis de esto. Bien, mis estimados, tenemos también en el auto de exhibición, pero como lo digo, esto lo vamos a ver más despacio la próxima semana. Llegamos a las 8:45, sé que tienen otra clase. Mis estimados, a mí estas clases yo me las disfruto como ustedes no tienen. Si ustedes tienen sugerencias cómo podemos mejorar esto, lo hacemos, ¿verdad? Aquí estamos a gusto del cliente. Es mi obligación generar
lo que sea necesario para que ustedes aprendan de la mejor forma. Si ustedes quieren que analicemos algún caso en particular, lo analizamos. Vamos a buscar un expediente de exhibición personal para que sepan de lo que estamos hablando. Mis estimados, les deseo la mejor de las mañanas. Estudien, estudien, prepárense. El que se dedica a esta carrera, todos los días uno se tiene que preparar. Yo termino esto, me echo un taquito y créeme que tengo que preparar una serie de estudiar una serie de expedientes, unas montañas así. Me gusta, es cansado, sí, pero me gusta. Y cuando uno llega y está preparado en esa audiencia, se nota. Mis estimados, un excelente día, muchas bendiciones, sigamos estudiando, apoyen y siéntanse orgullosos de su universidad, que también es la mía, la Universidad Rural de Guatemala. Excelente día, que estén muy bien, bendiciones. Vamos a cortar ya esto.